Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un chisme que va a dar mucho de qué hablar. Si el título ya les emocionó, prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a encender las redes sociales. Y es que hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Burak Özçivit. Y no solo eso, sino de la famosa confesión que hizo sobre sus sentimientos hacia Neslihan Atagül. Ya saben que yo soy súper fan de las novelas turcas, y en especial, de las parejas que nos hacen suspirar, de esas que nos hacen creer en el amor verdadero. Y Burak y Neslihan, vaya dúo. Pero antes de que empiecen a decir, ¿cómo, Burak y Neslihan, pero si está casado? Tranquilos, que ya les explico todo. La cosa es que el título del vídeo, bomba, Burak Özçivit confiesa su amor a Neslihan, puede sonar un poco sensacionalista, ¿verdad? Pero como siempre aquí en el canal nos gusta ir a fondo y analizar las cosas con detalle. Queremos saber la verdad, desentrañar la historia y ver qué hay de cierto en todo esto. Así que quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, entender qué pasó realmente, analizar las declaraciones de Burak y sobre todo, ver si hay algo de verdad en todo este revuelo. Porque, seamos sinceros, en el mundo de las novelas turcas, la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve borrosa, y la pasión que vemos en la pantalla puede hacernos soñar con romances imposibles. Pero antes de empezar a desmenuzar este jugoso chisme, quiero darle la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Bienvenidísimos. Les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y se unan a esta comunidad de apasionados por las novelas turcas. Aquí analizamos, comentamos y nos divertimos hablando de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, desde los romances más apasionados hasta los secretos mejor guardados, pasando por supuesto por muchísimo chisme. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Y ahora sí, a lo que nos truje chencha. La historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, complicada y muy interesante. Para empezar, tenemos que recordar que Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy famosa y querida. Llevan años juntos, tienen hijos y son una de las parejas más estables y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación es, en general, un ejemplo de estabilidad, amor y respeto mutuo. Se les ve frecuentemente compartiendo momentos familiares, apoyándose en sus proyectos profesionales y demostrando un gran afecto el uno por el otro. Sus apariciones públicas siempre son esperadas por sus fans, que admiran su elegancia y discreción. Fariye es una actriz talentosa con una carrera sólida y una personalidad encantadora, lo que la convierte en una figura muy querida en Turquía. Por lo tanto, la idea de que Burak confiese su amor por Neslihan, después de tantos años de matrimonio y con una familia establecida, parece bastante improbable. Aquí es donde la historia se pone interesante, y donde la magia de las novelas turcas entra en juego, porque ¿cómo es posible que un rumor así logre tanta resonancia? Si recuerdan, Burak y Neslihan protagonizaron juntos la exitosísima serie Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno. Esta novela fue un auténtico fenómeno a nivel mundial, y catapultó a ambos actores a la fama internacional, no solo en Turquía, sino también en numerosos países. La serie fue un éxito rotundo gracias a su trama apasionante, la calidad de la producción y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Era de esas parejas que te hacían creer en el amor verdadero, de esas que te hacían llorar a mares con cada escena, de esas que te dejaban pegado al televisor esperando el próximo capítulo. La intensidad de sus miradas, la conexión en sus gestos, la manera en que se complementaban, todo contribuía a crear una atmósfera de pasión y drama que cautivó a millones de espectadores. Y claro, esa química traspasaba la pantalla. La gente, los fans, empezaron a fantasear con la idea de que fueran pareja en la vida real. Empezaron a analizar cada mirada, cada gesto, cada interacción fuera del set, interpretaron cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon páginas de fans, foros de discusión y un sinfín de contenidos dedicados a la pareja, donde se especulaba sobre su relación, se analizaban sus redes sociales y se creaban teorías sobre su supuesta relación secreta. Y claro, los medios de comunicación no tardaron en hacer eco de esto, alimentando los rumores y la especulación, publicando artículos con titulares llamativos y generando aún más interés en la pareja. Pero, ¿qué pasó realmente? La confesión de amor a la que se refiere el título en realidad no fue
Una confesión como tal. No fue que Burak se levantó un día y dijo, Neslihan, te amo. No. Lo que sucedió fue una entrevista, una declaración, algo mucho más sutil, pero igual de significativo, que fue magnificado por la prensa y las redes sociales. En una entrevista, a Burak se le preguntó sobre Neslihan, sobre su relación en amor eterno, y sobre la química que tenían. La entrevista fue parte de la promoción de un nuevo proyecto o de la celebración del aniversario de la serie, y el tema central fue la relación entre los protagonistas. Las preguntas fueron directas y específicas sobre la química entre ellos y la influencia que tuvo en el éxito de la serie. Burak respondió con palabras muy bonitas y elogiosas hacia ella. Dijo cosas como que la admiraba como actriz, que era una gran profesional, que era muy talentosa y dedicada a su trabajo, que se sentía muy a gusto trabajando con ella y que tenían una conexión especial que se sentía en cada escena. Reconoció la importancia de la química entre ellos y cómo esta había sido fundamental para el éxito de la serie. Expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de trabajar con ella y elogió su capacidad para interpretar un personaje tan complejo y emocional como el de Amor Eterno. Estas declaraciones, sumadas a la evidente admiración y respeto mutuo que se profesan, fueron interpretadas por algunos como una confesión de amor. Y es que en el contexto de las novelas turcas, donde el amor y el drama están a la orden del día, es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía. Los fans, al ver estas declaraciones, crearon escenarios imaginarios, creyendo en la posibilidad de que existiera algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional. La conexión en la pantalla, la intensidad de sus miradas y la forma en que se complementaban, generaron una fuerte conexión emocional con el público, que deseaba ver a la pareja unida también en la vida real. Pero la realidad es que en ningún momento Burak declaró su amor romántico por Neslihan. Lo que sí dejó claro es que tiene un gran cariño, respeto y admiración por ella, tanto a nivel profesional como personal. Y eso, amigos, es algo muy valioso. La profesionalidad y el respeto son fundamentales en el mundo del espectáculo, y es importante reconocer el valor de las relaciones basadas en la admiración y el trabajo en equipo. Además, recordemos que Neslihan también está casada. Ella está felizmente unida al actor Kadir Doğulu, con quien ha construido una relación sólida y estable. Su matrimonio es un ejemplo de amor y compañerismo, y ambos se muestran muy unidos y enamorados. Su relación es respetada y admirada por sus fans, quienes aprecian su discreción y su compromiso mutuo. La pareja se apoya en sus proyectos profesionales y comparten momentos felices que documentan en sus redes sociales. Así que por mucho que la química entre Burak y Neslihan fuera innegable, y por muchos rumores que hayan surgido, la realidad es que ambos están enamorados y comprometidos con sus respectivas parejas. Y eso es algo que debemos respetar. Es fundamental recordar que los actores son personas con vidas privadas, y debemos respetar su derecho a la privacidad y a la libertad de elegir a sus parejas. Ahora bien, ¿por qué este vídeo y esta historia son importantes? Bueno, primero porque nos dan una lección sobre cómo funciona el mundo del espectáculo. Vemos cómo a partir de una simple entrevista, se pueden generar titulares sensacionalistas y crear falsas expectativas. Vemos cómo la gente se deja llevar por la emoción y el morbo, y cómo se alimenta la especulación. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde la imagen, la fama y la atención del público juegan un papel crucial. Los medios de comunicación y las redes sociales son herramientas poderosas que pueden amplificar cualquier noticia, por pequeña que sea, y convertirla en un fenómeno viral. Segundo, porque nos recuerda la importancia de la química en la actuación. La conexión entre los actores es fundamental para que una serie funcione. La magia que vimos en Amor Eterno no habría sido posible sin la complicidad y el entendimiento entre Burak y Neslihan. La química es un ingrediente esencial para el éxito de cualquier producción audiovisual. Los espectadores buscan autenticidad y conexión emocional, y la química entre los actores es la que les permite sumergirse en la historia y conectar con los personajes. La química en la actuación es una combinación de talento, técnica, comunicación y, por supuesto, conexión personal entre los actores. Se trata de una energía intangible que surge entre ellos y que se refleja en la pantalla, transmitiendo emociones, sentimientos y creando una atmósfera que cautiva al público. La química puede ser innata, es decir, algo que surge de forma natural entre los actores, o puede ser cultivada a través del trabajo en equipo, la confianza y la comunicación. Los actores deben estar dispuestos a ser vulnerables.
a confiar en sus compañeros y a entregarse por completo a la historia que están contando. En el caso de Burak y Neslihan, la química entre ellos era innegable. Se notaba la conexión y la complicidad que tenían, y esto se tradujo en escenas llenas de pasión, drama y emoción. Su trabajo en equipo y su respeto mutuo fueron fundamentales para el éxito de Amor Eterno. La buena química entre los actores puede ser la diferencia entre una serie exitosa y una que pasa desapercibida. Los espectadores se sienten atraídos por las parejas que tienen química, porque se identifican con sus personajes y se emocionan con sus historias de amor y desamor. La química entre los actores puede trascender la pantalla y crear una conexión especial con el público, que los sigue y los admira en sus proyectos futuros. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Pues que la admiración profesional, el respeto y la buena relación entre dos actores, no significa necesariamente un romance. Que a veces la química en la pantalla es fruto del trabajo, la dedicación y el talento de los actores, y no necesariamente de un sentimiento romántico fuera de la ficción. Que por mucho que nos guste soñar y fantasear con las parejas de nuestras series favoritas, debemos respetar la vida personal de los actores y no dejarnos llevar por rumores infundados. La fantasía es parte del encanto de las novelas turcas, pero es importante mantener los pies en la tierra y no confundir la ficción con la realidad. En resumen, el vídeo de hoy ha tratado sobre la supuesta confesión de amor de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. Hemos analizado la situación, la entrevista, las declaraciones, y hemos llegado a la conclusión de que no hubo tal confesión. Lo que sí hubo y sigue habiendo es un gran cariño, admiración y respeto entre ambos actores, algo que es muy bonito y valioso. Debemos recordar que el trabajo profesional no tiene por qué implicar romances, y es fundamental respetar las relaciones personales de los actores. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos aclarado un poco este tema. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que ustedes, por supuesto, tienen todo el derecho a pensar diferente. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más detrás de esta historia? ¿Creen que la química entre Burak y Neslihan es algo especial? ¿Creen que se exageró la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Estén atentos porque muy pronto tendremos más noticias sobre el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.